Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Quispe, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. En esta ocasión vamos a realizar la tarea 5 en el programa LiviCien, en el cual vamos a compartir el ejercicio para ir mostrando cómo lo hemos realizado. Eh, Compartimos la pantalla e indicamos el ejercicio, cómo lo realizamos. Entonces, es el laboratorio 5 del circuito R, donde solicita armar y realizar el análisis del circuito resistivo con el valor eficaz de un voltaje de 30 voltios de corriente alterna y una resistencia equivalente a 120 ohmios, lo cual solicita completar la tabla, su respectiva tabla, en donde mostramos en la imagen, tenemos una fuente de alimentación ahí tenemos la fuente de la cual es la 8821. Tenemos una interfaz de adquisición de datos que es la 9062 y la carga resistiva, la 8311. También tenemos el multímetro para medir, medir datos y medir el voltaje. A continuación también indicamos la perilla de la escala de voltajes para subir o bajar el voltaje. También tenemos el encendido para la fuente de alimentación. También tenemos el respectivo switch para el encendido de la interfaz. Para la interfaz tenemos también entradas y salidas para la interfaz. Tenemos eh, un, como ya le mencioné, la carga resistiva. Entonces continuamos, lo cual bajamos al osciloscopio para indicar de dónde tomo los datos en este punto, el tiempo de periodo, como lo indicamos ahí en el osciloscopio, donde se inicia, donde tomo los datos en este punto, inicia mi onda sinusoidal, inicia por un punto positivo y descendiendo a un punto negativo, comenzando nuevamente a un punto positivo. En este punto vuelve a iniciar la onda, entonces, de este punto a este otro punto, tengo mi valor de tiempo que tengo en la tabla como lo mostramos anteriormente. Como lo podemos indicar ahí, con referencia al valor pico del voltaje y corriente, como lo indicamos. Igual me baso en el osciloscopio, cómo obtuve los valores en el simulador. Tengo unas líneas paralelas, tomo el pico más alto, marcándome el valor del voltaje. Ahora con el valor pico de la corriente, basándome en esta onda, en el pico más alto, tendría el valor en la tabla como lo indicamos, el valor del pico y la corriente. Continuando con la gráfica de fasores, en el mismo simulador marco mi lector de fasores, donde una pantalla, así como lo muestro ingresando la entrada 1, como lo indicamos ahí, la entrada 1, el voltaje posterior, la entrada y 1 de corriente, como estamos indicando, mostrándome los valores en la base de la pantalla y graficando una línea con sus colores respectivos, como estamos indicando ahí en la pantalla. Continuando con las ecuaciones instantáneas. Esta es mi ecuación instantánea para obtener los valores
solicitados, en la cual, continuando con el circuito RLC en serie, tenemos que realizar el análisis de circuito RLC con el valor de voltaje eficaz de 30 voltios de corriente alterna y un capacitor de 40.2 microfaradios y una resistencia de 120 ohmios, una impedancia de 320 milihendrios, lo cual solicita completar la respectiva tabla, en la cual donde tenemos la carga resistiva, una carga inductiva y una carga capacitiva, como mostramos en la pantalla. En esta tabla solicita una inductancia porque solicita una inductancia para poder tener una impedancia total. Necesito convertir los valores del inductor y capacitor en ohmios. Como primer paso tomo mi fórmula en la que les indico donde dice el inductor es igual a 2pi por frecuencia y por impedancia. El inductor es igual a 2pi por 60 y por 320 por 10 a la menos 3, que nos da un valor de 120.64 ohmios. Tenemos un capacitor donde es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia y por capacitor. Esto sería igual a un capacitor 1 sobre 2pi por 60 por 46.2 por 10 a la menos 6. Esto nos daría un valor de 57.41 ohmios. También tenemos una impedancia donde tenemos impedancia total, donde tenemos Z más, sumamos Z más Z2, Z1 más Z2 y más Z3. En la cual tenemos un total de 298.05 ohmios. Teniendo como impedancia total la suma de todos los valores en resistencia, en donde Z1 me equivale a la resistencia, de Z2 equivale al inductor y Z3 equivale al capacitor, teniendo como suma los valores en ohmios para tener la respuesta de la impedancia total de 298.05 ohmios, como lo mencioné anteriormente. En la gráfica del osciloscopio, ingreso los datos para la simulación. En el canal 1 ingreso el valor de I1. En el canal 2 ingreso la corriente de I1 y en el canal 3 pongo la entrada 2 y en el canal 4 la entrada 3. Así teniendo como resultado las ondas graficadas y los valores mostrados como estamos indicando en la pantalla y sus valores que estamos indicando abajo sobre la gráfica. Continuando con el último ejercicio, me solicita graficar una batería de plomo, donde tenemos una fuente de alimentación, la 8821, una interfaz de adquisición de datos, la 9062, y un bloque de baterías de plomo, la 8802.
como lo tenemos conectado y igual el cable para la interfaz, para la adquisición de datos. Dice, donde me solicita también un voltaje continuo en el osciloscopio y el multímetro teniendo como resultado estos valores, que es en el osciloscopio 52 voltios y en el multímetro igual 52 voltios, eh, como se muestra en un, en un multímetro de digital o analógico que me daría los mismos datos. Como lo muestro en la gráfica, una línea, me daría una línea recta ya que es corriente y voltaje continuo. Lo estamos mostrando en la pantalla. Eso sería todo mi aporte con el ejercicio solicitado. Gracias.